Porque cuando tú nacías en una casa, hasta ese momento, ¿qué era lo normal? Pues que hubiese dos tecnologías. Una, la electricidad, y la otra, la radio. Y en algunos casos la televisión, que ya se empezaba a generalizar a partir de los 60, pero no era algo mayoritario. ¿Qué ocurría? Que la gente hablaba. Y luego las personas que eran conscientes de su ignorancia no querían que se perpetuasen sus hijos y tenían el muy legítimo afán por saber. De tal manera que eran infinidad los obreros que se apuntaban al círculo de lectores o a Discolibro para comprar un libro y poder leer. Y te subías al metro y ¿sabes lo que hacía la gente? Leía. Y te ibas al servicio militar y ¿sabes lo que hacían los soldados? Leer. Y se leían a Marcial Lafuente Estefanía, pero leían. Y ahora la cultura de las pantallas luminiscentes nos ha apartado de la comunicación oral y de la lectura. Es la mayor ruptura que existe entre nuestros antepasados y nosotros. Y el crimen, volviendo, el objeto de ese libro fue la indignación, porque hay niños que no están. ¿Por qué hay niños que son víctimas y otros no? Si los niños son niños, si los niños lo que te exigen, tienen el derecho a exigírtelo, tienen derecho a exigirte que te des a ellos, que les des tu memoria, tu experiencia, tu tiempo, que les transmitas valores, creencias, y ya no me refiero solo a las creencias de tipo religioso o a las creencias de tipo político, no. Cuando tú durante la infancia de un niño acostumbras con él, o como se acostumbraba en mi tiempo, a bajar el río a bañarte, mientras las mujeres lavaban, se te queda grabado para siempre. Les regalas vivencias, experiencias compartidas, tiempo, eso ya no se hace. Y en ese libro yo quise reivindicar a todos los niños. Porque no hay niños de clase A y niños de clase B. Y además, la pregunta de quién puede matar a un niño, cualquiera. Las madres, los padres, los propios niños. Siempre ha habido niños muertos. ¿Por qué? Porque los niños son la gente más indefensa. Igual que los ancianos. Y siempre ha habido asesinos de niños y asesinos de ancianos. O sea, es normal hoy, noticia que leí antes de conectarnos, en un pueblo de, no voy a decir el sitio para que no haya ninguna región estigmatizada, en un pueblo llegan, meten un perro en un saco y lo tiran de una carretera a un arroyo. Vamos a ver, ¿qué clase de hijo de su madre un 13 de abril del año 2023 es capaz de hacer eso? ¿Con qué clase de conciencia? ¿No quieres el perro? Dónalo. No, lo metes en un saco y lo tiras a un arroyo. Bien, pues siempre va a haber gente malvada. Siempre va a haber gente mala y va a haber gente buena. Y es cierto que todos somos el lobo en el cuento de alguien. Que la vida es una infinita gama de grises. Pero, desde luego, cualquiera, yo creo que en un momento dado, por una circunstancia, por lo que sea, puede convertirse en un asesino, porque la vida a veces te lleva por caminos, yo qué sé, ¿no? En un momento de violencia, en un momento de que puedas temer por la vida de algún familiar, yo qué sé, en un atraco que acaba mal. Asesino. No, eso es circunstancial, ¿no? Seguramente, no sé cuál sería el término. Artur, la garantía de la libertad es un hombre en la puerta de su casa con un hacha en la mano y sus hijos detrás. Ahí está. Es decir, y eso no te convierte en un asesino. Lo que te convierte en un asesino es porque en los distintos libros que he ido escribiendo y en el podcast lo ves. Hay veces que hay un tipo de crimen que es el crimen complicado con el delito. El narcotráfico que desemboca o el robo que desemboca en un delito, en el de asesinato, ¿no? Porque tienes que tapar el crimen, porque ha habido una traición, porque no ha habido un acuerdo en el reparto del botín, lo que sea. Luego tienes el crimen del enajenado mental. Se ha vuelto loco, se ha vuelto loca, ha ido alguien y lo ha matado.
el equivalente a ese, que es el toxicómano. Bueno, pues esos son categorías. Luego tenemos otra categoría que es el asesinato por encargo. Alguien va y le pega 7 tiros a otro porque le han pagado para ello. Y luego entramos en el asesinato por cuestiones pasionales. El odio, la venganza, los celos. Bien. Y luego tenemos una categoría que es el asesinato por el mero placer de matar. El asesino, el cazador en estado puro. Alguien que llega un día y no mata para encubrir una violación, o no mata para encubrir un delito, o no mata para conseguir un botín. No. El asesino que mata por experimentar el placer que le proporciona el poder absoluto sobre el otro. Ese es otro tipo de asesino. Para mí es quizás el asesino más interesante, aunque no sea el más cotidiano. Este año, lo comunico por si en Andorra tienen residencias libres, porque este año saldrá a la calle, en breve, dentro de 2 o 3 meses, Joaquín Ferrándiz. No sé si recuerdas, pero fue la primera vez que se utilizó en España la teoría del círculo de Canter y que se hizo un perfil criminológico de un asesino en serie. Lo hizo Vicente Garrido, fue de él. La UCO en aquel momento no tenía unidad de ciencias del comportamiento y el primer criminal en el que le ofrecieron a un criminólogo distintas personas posibles, sin datos personales, para que dijera cuál de ellos podía ser, fue este. Y Vicente Garrido fue capaz de apuntar, partiendo del perfil psicológico del criminal, de forma exacta. Bien, pues en julio lo tenemos en la calle y sin tratar mucho, ¿eh? Tremendo. Sí, como aquel violador, ahora no recuerdo el nombre, que todo el mundo avisó que volvería a perpetrar violaciones en cuanto al crimen saliera. del Ardero? ¿Perdón? El asesinato del Ardero, del niño del Ardero. El Mortadelo. Sí, me parece que sí. Bueno, Mortadelo es peor. Mortadelo ya en su día cometió una violación. Después asesinó a la empleada de una inmobiliaria que, por cierto, era la novia de un guardia civil del GAR en Logroño, del Grupo Antiterrorista Rural. Madre mía. Volvió a ingresar en prisión. Todo el pronóstico de la Junta de Tratamiento era negativo. Y aún así, al final, salió por decisión política del Ministerio del Interior y del secretario del Ministerio, de Ortiz, y fueron ellos personalmente, en contra del criterio de la Junta de Tratamiento, los que lo pusieron en la calle. Un mes después había intentado cometer 2 veces un asesinato que no consiguió porque los niños no le acompañaron, hasta que consiguió al niño que le acompañase, porque el niño le acompañó. De hecho, para subir la escalera, él subió por el ascensor y el niño por la escalera. Y en cuestión de 20 minutos lo mató. Madre mía. Madre mía. Bien, claro, una de las cosas críticas que se me han hecho en el Día de Autos ha sido en que nadie, en su sano juicio, si quiere evitar la muerte civil, habla de la pena de muerte como algo bueno. La pena de muerte, no tengo la menor duda de que se habrán cometido errores. Voy a poner un ejemplo. Las 3 personas ejecutadas en el Garrote Vil por el crimen de las estanqueras de Sevilla fueron inocentes. Y esas 3 personas se les quitó la vida. Pues sí, evidentemente es una injusticia absoluta. Pero en la inmensa mayoría de los casos eran culpables. Y en muchas ocasiones, el último ejecutado en España por delitos comunes fue un soldado haciendo el servicio militar en Valencia que se le fusiló. No se le dio garrote. Pero en muchas otras ocasiones la pena de muerte, por ejemplo en este caso del Mortadelo, harían que este niño estuviese vivo. Entonces, la pena de muerte no es algo tan categórico como decir, uy, es que es algo medieval, no, porque la pena de muerte no. La pena de muerte, hay una cosa que está demostrada. Salva más vidas de las que quita. Pues la prisión permanente revisable.
Tú lo has dicho, prisión permanente y luego le has puesto... Revisable. Revisable. Con lo cual significa que le van a soltar. No, miren ustedes. En primer lugar, claro, se parte de mentalidades distintas. La mentalidad protestante de Estados Unidos, el castigo es esencial. Por lo tanto, dar satisfacción a la familia y darle la posibilidad de que tengan la satisfacción de la venganza es esencial. En el mundo católico, que se mueve la idea del perdón y de la confesión y todo este rollo, pues lógicamente ahí no, la pena de muerte no ha calado mucho más. Y en el discurso iluminista de los derechos humanos, tan masónico él, pues lógicamente la pena de muerte, por favor. Si todas las personas somos recuperables y tal, cosa que es falso. No todo el mundo es recuperable. El único que tiene el poder de quitarle la vida a alguien es Dios. Bueno, y no eso, ni Dios. Nadie tiene... Dios no existe, existe el gran arquitecto del universo, o es una entelequia, o existe algo del universo, el karma o su prima, pero lo cierto y verdad es que cuando tú vamos a ver, lo primero que tiene que hacer el derecho, lo primero que tiene que hacer el Estado, ya que se arroga el monopolio de la violencia, es garantizarme 3 cosas: la libertad, la propiedad y mi vida. La propiedad, otro tema, madre mía. Si no lo hace, el Estado ya no es legítimo. La propiedad, mira, que yo estoy en la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles de Andorra y me han insultado, me han dicho de todo. Mientras no te quiten la casa. Porque los propietarios somos unos ladrones, unos holgazanes. Seguramente habrá alguno que lo sea. Y somos la chusma y lo peor de la sociedad, ¿no? Cuando, oye, yo creo que a nadie nos han regalado absolutamente nada. Yo no estoy hablando de capital anónimo. No hablo del capital anónimo y del capitalismo. Es decir, mercado y propiedad han existido siempre. Claro. El capitalismo no. El capitalismo ha existido a partir de un determinado momento histórico y como consecuencia de una determinada ordenación de la sociedad. Por lo tanto, confundir propiedad, mercado con capitalismo es un error. No, pero yo lo que me refiero, y déjame que te haga una puntualización simplemente, ¿no? Es que hay una persona que se puede dedicar a hacer pan y otra que se puede dedicar a hacer edificios para alquilar y que amortizas en 40 años. Y me parecen igual de respetables las dos profesiones. Claro, pero y criminalizar al primero... Eso no es capitalismo. Eso es propiedad. Habrá que ver si... Y es como todo, la propiedad pues ha tenido en las constituciones actuales, se le asigna siempre una función social. Cuando vamos a ver, el abuso de derecho nunca es legítimo. Los derechos deben usarse de conformidad con las reglas de la buena fe y en concreto en el caso de la propiedad y en los estados modernos con esa función social. El problema no es ya que a la persona que tiene 500 viviendas le quiten 400 porque hay 400 familias en la calle, que siempre se pone ese tópico, ¿no? El problema es cuando una anciana, se va al hospital 15 días porque le ingresan y cuando vuelve le han ocupado la casa. O como me ha pasado a mí hace poco, un chaval que él y su novia consiguen comprarse un piso de segunda mano, hacen una obra, lo arreglan, se van de fin de semana fuera porque ya se van a vivir juntos y cuando vuelve se lo han ocupado. Ahí está, ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Es que no hay tantas personas afectadas porque tengan 40 pisos. Lo normal, lo que está ocurriendo en la mayoría de ni tampoco todos son del banco malo, que pisos de los bancos. No. Estamos hablando de gente, de personas muy vulnerables. Personas que se quedan en la calle pagándole los consumos y los gastos a los ocupas, mientras encima tienen que pagar hasta la hipoteca y están viviendo en la calle, en un coche. Y a esa gente, el Estado, ¿por qué no le tutela? Ahí está mi queja y justamente lo has pillado exactamente. Lo que te quería decir es esto, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad de mis derechos, porque mis derechos, esto yo puedo hacerlo porque... Y oiga, señor, ¿y sus obligaciones? ¿Dónde están sus obligaciones? Porque a mí me parece muy bien que haya que ayudar a las personas pues que están en la calle, que son familias muy vulnerables, y soy el primero en decirlo y en defenderlo siempre, ¿vale? Pero lo que no me parece bien es, oiga, si este señor, porque ahora se ha puesto de moda
ocupar pisos todo y teniendo un buen salario. Es decir, bueno, yo tengo un buen salario, pero si ocupo el piso y no tengo que pagar alquiler y no tengo que pagar absolutamente nada, pues todo este dinerito que tengo de lado, ¿no? Y como además la pena es inferior a lo que me va a aportar, pues fantástico, no hay problema. O sea, estamos protegiendo a estas personas que están delinquiendo de alguna forma, que me parece completamente alucinante. O sea, no sé, a mí me parece, es una indefensión total. O sea, me parece terrible. Francisco José, crímenes perfectos o malas investigaciones. 28 de marzo de 1972. Desaparece una niña llamada María Isabel. Aparece asesinada en las proximidades de un campo de fútbol. Se llega a acusar, falsamente o no, a Antonio Manzano Beato, que al final pues, queda libre, etcétera, etcétera. Hay muchos casos, hay muchos crímenes que quedan sin resolver. ¿Hasta dónde pueden llegar los cuerpos de seguridad? ¿Tienen medios suficientes? A veces esas malas investigaciones son porque hay incompetentes o porque, tenemos que ser sinceros también y claros, la dotación o de los elementos que se dotan a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad es ineficiente e insuficiente. Y como yo pienso, estamos dejando más dinero en todo este Ministerio de la Igualdad, que me parece vergonzoso, que en dotar, por ejemplo, en chalecos antibalas a nuestros policías, por decirlo de alguna manera. ¿Qué piensas tú respecto a esto? Hombre, no solamente ese ministerio que has mencionado. Los diputados en España cobran 2.000 euros mensuales que no tributan solamente para gastos propios. Madre mía. Entonces, estamos hablando de que son 300 y pico en el Congreso y otros tantos en el Senado. Es mucho dinero y aquí el dinero se va por todas partes, pero para lo que no hay, no hay. Y para las cosas populares no siempre hay los fondos que debería haber. Al margen de la cuestión de los fondos, malas investigaciones o crímenes perfectos. En España se comete aproximadamente unos 300 y pico crímenes anuales. Tenemos el crimen que ha cometido el vecino, el novio, el primo, el padre, la mujer, el marido, sota, caballo y rey. De esos ya nos podemos pulir pues 100 crímenes, por lo menos. Al final, cuando empezamos a restar, los 60 de la violencia de género, los de la pelea, salen por la noche, resulta que llega un tronista de un programa de televisión y por pura envidia de otros desalmados llegan y lo apuñalan. Esos crímenes son muy sencillos, no tienes que complicarte mucho la vida. Bueno, pues se mueven de un modo fácil. Y luego hay 60 crímenes al año que esos son los complicados. Esos ya no son tan fáciles. Porque esos 60 crímenes, a lo mejor no hay ningún vínculo entre la persona que lo ha cometido y la persona asesinada. O no se consigue identificar al muerto. Un ejemplo. Hace un par de semanas ha aparecido un cadáver en la playa de Tazones, decapitado. ¿Quién es? Hay muchos, no uno, muchos casos que llegas a un tope y no sigues más allá. Hay un libro, el de Casos Fríos, que he dedicado a esto. En unos casos ocurre como en el más antiguo de los crímenes sin resolver en España, junto con el crimen del Cash Record de Oceao, que fue el crimen de Débora Fernández. Bueno, vamos a ver, se ha cargado a las familias, tanto en el caso de Oceao como en el caso de Débora Fernández, de un modo brutal, con la investigación. Si no es porque lo impulsan las familias, ahí no va nada. Y en el caso del Cash Record, el sospechoso de toda la vida ha salido absuelto. Pero es que en el caso de Débora Fernández es desesperante. Y ahora, por ejemplo, otro caso famoso, que es el de Elena Giovanni, pues el ADN no coincide con el de la persona que ha sido sospechosa durante tantos años.
Entonces hay una serie de casos criminales que se atrancan, y en el caso de Débora Fernández se atranca, vamos a decirlo clarito, por la pura incompetencia policial. Se te extravían las pruebas y un buen día, años después, te aparece en lo alto de un armario. Así por las buenas. Oiga, que es que esto es gente que han matado. Bueno, pero hay 4.000 cadáveres sin identificar en las morgues, entre ellos 8 o 9 niños. ¿Y cuántos muertos hay en nichos sin nombre en cementerios municipales y los que pasan los 10 años a las fosas comunes? Yo creo que crímenes perfectos, por supuesto que lo hay, pero son aquellos que ni tan siquiera se conocen que se han cometido. Matas a una persona, sobre todo antiguamente en Francia, te la traías a España, la enterrabas en un agujero, nadie sabía nada de esta hora. Tienes crímenes como algunos que yo he planteado aquí, que ni tan siquiera han aparecido los cuerpos, solamente el coche tiroteado, relacionado con temas de narcotráfico en Galicia. Y así sucesivamente. O sea que unas veces se da la negligencia, la incompetencia, la impericia, la temeridad, la soberbia en los investigadores, en la policía y en la Guardia Civil. Hoy día, la formación que tienen los policías y los guardias civiles, sobre todo los guardias civiles, es mucho mejor que hace años. La mayor parte de los miembros de Policía Judicial en Policía Nacional ni tan siquiera han hecho el curso de Policía Judicial. En Guardia Civil, por el contrario, todos los miembros de Policía Judicial han hecho el curso. Se han creado equipos específicos de policía científica, en concreto en la policía el DEVI, el Grupo de Delitos Violentos, funcionan muy bien a la hora de practicar una detención, una inspección ocular, a la hora de tomar evidencias de tipo científico, sean orgánicas o inorgánicas, y en ese sentido funcionan muy bien. Ahora bien, sí es cierto que cada vez que la cosa se complica, hay que acudir a las unidades centrales de Madrid. Entonces te encuentras con que aparece la UCO, o aparece la unidad de delincuencia violenta, y tienen que estar supliendo a las unidades territoriales. ¿Está bien, está mal? Yo creo que en tanto en cuanto un gato blanco, gato negro, lo que importa es que cace ratones. El problema es como antiguamente, cuando te encontrabas con crímenes como el de Castellina Carrillo, que es que llegaba allí todo el pueblo, donde estaba el muerto, se ponían a charlar, a fumar, tiraban la colilla y la Guardia Civil con las manos en los bolsillos y habían destrozado el escenario del crimen, no había forma de hacer nada. Y luego además, claro, pensemos, no hace mucho de esto. Es que estamos hablando, claro, quizás que yo me voy haciendo viejo, ya son 60 años este año. Pero hace 30 años las autopsias había que hacerlas según la ley que preveía que en todos los cementerios hubiese una sala de autopsias, consistente en un lavabo, una bombilla de 60 y una mesa de mármol. Madre mía. Claro, si tú comparas eso con el actual Instituto de Medicina Legal que se ha construido en Madrid, esa cúpula, con todos los medios tecnológicos habidos y por haber, pues claro, hay un salto muy importante. Las cosas han cambiado mucho para bien en estos años. ¿Se podrían hacer más cosas y mejor? Sí, pero verdaderamente creo que hemos mejorado de modo brutal. Claro, también ha aumentado el crimen desde otras perspectivas. Un ejemplo, hace 40 o 50 años en España había muchos menos crímenes. Se cometían muchos menos delitos. La delincuencia era nacional, localizada. Andorra, como paraíso fiscal para llevarte el dinero, era un lugar favorito. Desde luego. Pero, yo trabajé en un banco, o sea que puedo hablar en primera persona sobre ello. Pero hoy día no es así. Hoy día la delincuencia, en un porcentaje altísimo, son personas de origen extranjero. Tú te vas a Plaza de Castilla un día normal, a los 2 juzgados que están de guardia de detenidos, y el porcentaje de extranjeros sobre el total de los detenidos es más de la mitad. Entonces, hay muchísima delincuencia de origen extranjero. Claro, como la inmigración es un fenómeno de interés para los tenedores del dinero, porque es con lo que han conseguido romper
los salarios, es decir, mira, primero voy a deprimir los salarios, no os voy a pagar. Como no os pago, no tenéis hijos. Como no tenéis hijos y necesito mano de obra, la importo. Y además, al mismo tiempo, suplo los hijos que no habéis tenido y además mantengo bajos los salarios. Y, de paso, rompo cualquier vínculo entre vosotros a nivel de creencias, de herencia, de idioma, de religión, de tal, cultural, para que no tengáis la cohesión suficiente para plantarle cara a los poderosos. Claro, cuando dices esto, no saben si llamarte o facha o rojo, o xenófobo o qué, porque esto es lo que se mantiene desde posiciones como Diego Fusaro, ¿no? Que es la nueva, que es la filosofía marxista moderna. No es lo mismo el rojo que el fucsia y el arco iris. No es lo mismo defender a las minorías que a los trabajadores. Y en esta dialéctica, hoy día buena parte de la izquierda es en lo que está. La izquierda predominante es aquella que es funcional al sistema y la izquierda que protesta es minoritaria y no es funcional al sistema. Y claro, el crimen refleja todas estas tensiones de un modo perfecto. No, desde luego. Mira, Francisco José, yo quería hablar, pero ya creo que no nos va a dar tiempo, del niño de Torreblanca, del 84, de la niñera asesina de Valladolid. Oye, no sabemos muchas veces con quién estamos dejando nuestros hijos, que eran estos dos casos que me quedaban así para acabar de hablar contigo. Yo creo que los dejaremos para otro día, si no te sabe mal. Pero yo antes Perdóname, hay uno muy interesante, que es el secuestro de la hija del cónsul belga. Ah. ¿No recuerdas? Una organización terrorista a la que han pertenecido algunos familiares un vicepresidente que un buen día reivindica el secuestro y al día siguiente, cuando la niña aparece violada y asesinada, dice que ellos no estaban allí. Por ejemplo. Además, donde interviene también el FRAP y bueno, yo recomiendo a todo el mundo que pueda que se lea este libro. Yo me anoto el caso este del asesinato de la hija del cónsul belga. Y si no te sale mal, a mí me gustaría hacer una segunda parte de este programa, porque bueno, yo aparte hoy he aprendido muchísimo y bueno, no sé. Yo creo que pensaba que tenía puntos en común contigo, pero veo que tenemos muchos más, ¿no? Incluso yo digo abiertamente que a mí la pena de muerte no me parece mal, siempre y cuando, lo digo abiertamente, yo no me tengo que esconder, siempre y cuando estemos al 120% seguros de que aquella persona ha cometido ese crimen. Y además, no solo esto, sino que haya sido un crimen con ciertas connotaciones que se haya encarnizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que a mí no me parece mal en absoluto. Es que hemos utilizado mucho tiempo en hablar, por ejemplo, de cosas que son muy polémicas y que pueden tener su interés, como es el tema de la violencia de género o como es este tipo de asuntos. Y nos hemos apartado un poco de lo que yo creo que es aquello que yo más hago en el día de autos. Que no es intentar convencer a nadie de algo de que piense como lo hago yo o de que vea las cosas como las veo yo, sino de que la gente se dé cuenta de que el crimen no es algo extraño y ajeno. Cuando tú le hablas a alguien del carnicero de Milwaukee, le estás hablando de algo que puede ver en el cine el sábado por la noche y que por lo tanto tiene un componente de ficción que hace que la persona no se sienta apelada por ello. Yo a la gente le hablo del crimen de aquí, del crimen del vecino, de las cosas de que si una persona entra en Madrid por la A4, un día por la mañana, va a pasar por delante de Valdemoro viendo el chalet en el que un tipo ha descuartizado a una chica y se ha cocinado el corazón. O que le hablo de cosas que... Una historia que todos conocemos. Compañero y compañera de trabajo que se lían. El novio de la compañera está en el hospital, también trabajando, y entonces este hombre, por X razones y motivos, va y mata al otro. ¿Qué ocurre? Que esto es una historia de todos los días y que tiene nombres, apellidos, dirección, lugar y fecha, y que está ahí, pendiente de juicio, por cierto. Y como esto, 40 cosas más, y que no necesitamos salir de aquí de la península ibérica para encontrar toda clase de asesinatos y toda clase de criminales. Tú me decías hace un rato,
Francisco, es que lo que me gusta del Día de Autos es que hablas de crímenes de los que no habla nadie. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los programas se copian entre ellos. Escuchan tres, hace un remix y hace el suyo. Y luego encima le echan ketchup por encima. Y le ponen música de miedo. Tachán, tachán, tachán. Pero vamos a ver, de verdad, ¿qué me vais a contar a estas alturas del crimen de Alcácer? ¿Qué me vais a contar a estas alturas del arropiero? Pero si es que, ¿o qué me vais a contar de estas alturas de la Dulce Neus? Pero si es que no sabéis hablar de nada más por una sencilla razón. Y esto sé que va a sonar fatal, pero es así. No sabéis hablar de más porque sois aficionados. Y en el Día de Autos, el Día de Autos lo hacemos profesionales de esto. Gente. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Tú tienes tu loquero, ¿cómo se llama? El galeno. Sí. O sea, a mí me gusta mucho la terminología que usas porque además todas las personas están estrechamente relacionadas, ¿no? Oye, yo encuentro faltar pues programas sobre el crimen de Pioz, más detallados. ¿Lo he hecho? No, sí, tú lo hiciste, pero evidentemente, o sobre la chica esta adoptada china, también en Galicia, ¿no? Yo soy medio gallego. Puerto Urraco. El caso de Puerto Urraco, hasta que yo no hice la investigación que expliqué hasta cuál era el origen del pueblo y cómo se había generado la enemistad entre esas dos familias a lo largo de décadas, no lo había hecho nadie. Madre mía, sí. Nadie. Y a partir de ahí, qué curioso. Mira, otro crimen, por ejemplo, que nadie ha hecho de la misma manera. El crimen de Táliga. No sé si te suena. No me suena. El crimen de Táliga, bueno, pues la gente dice, es que están los locos sueltos. Claro que están sueltos. ¿Pero están sueltos por casualidad? No. Están sueltos porque ha habido... Todo eso arranca en la corporación RAM en Estados Unidos, en la teoría de juegos, en la estrategia de la guerra nuclear, de la que salieron, en concreto hay una película que refleja la historia de John Nash de un modo muy bonito, Una mente maravillosa, y el pobre es Russell Crowe. En realidad el tío era un violador, ¿vale? De Russell Crowe nada, y no era una persona tan bondadosa, ni mucho menos, y de ahí salieron las ideas que soportaron a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan. Y a partir de ahí salieron lo que se dio a llamar el movimiento antipsiquiátrico, que llevó a que en España a principios de los 70 se estuviesen haciendo asambleas entre enfermos mentales y psiquiatras, porque la enfermedad mental era una anormalidad resultado del sistema de producción capitalista que llevó a que en el año 86 y en el año 84 implementasen, aquí uno de ellos más importante fue Enrique González Duro, uno de los psiquiatras, a que se implementase en la nueva Ley General de Sanidad la desarticulación de todos los hospitales psiquiátricos. Y a partir de ahí se dijo, donde mejor están los locos es en su casa con su familia. Bueno, pues no ha funcionado porque a continuación el esquizofrénico fue y degolló a un niño en Táliga y le tiró la cabeza a la chimenea. Y se pasaron allí 10 horas la Guardia Civil para poder detenerlo. Por cierto, ese señor ya está en libertad. Y surgió Noelia de Mingo, y surgieron tantos casos de personas que son enfermas mentales, que no tienen responsabilidad, pero quien sí la tiene es quien debería custodiarlos para protegerlos a ellos y protegernos a los demás y no lo hace. Entonces, claro, yo cuento el crimen de Táliga en el segundo programa, pero en el primero cuento por qué se ha producido ese crimen y todo lo que ha pasado y de dónde viene. Y a veces cuento cosas que la gente no quiere contar. Por ejemplo, no voy a entrar en muchos detalles. Quien quiera saber más, que escuche el caso. ¿Por qué Sandra Mozarowski un buen día bajó de un cuarto sin el ascensor? Por ejemplo. Entonces, hablo de cosas que a veces a la gente le da mucho miedo hablar, como fue el asalto al Banco Central de Barcelona o como ha sido el incendio del Hotel Corona de Aragón. Bueno, pues todavía tienen ahí en el Hotel Corona de Aragón alguna cosilla que explicar, porque resulta según para qué temas legalmente es o no es un atentado terrorista. Y si fuese un atentado terrorista en el orden penal, hablaríamos de 100 y pico muertos. Yo he dormido en ese hotel, He dormido.
No por morbo, yo me enteré años después, porque yo en una etapa de mi vida pues estuve, bueno, fui, podríamos decir, testigo de Jehová y íbamos a unas asambleas y en una de las asambleas dormimos en ese hotel, ¿no? Justamente. Has hablado antes de la RAND, ¿no? Research and Development. Las empresas norteamericanas, estas, bueno, los norteamericanos, ¿no? Que nos manipulan por todos los lados. Además, bueno, esta gente tiene ramificaciones a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra y me parece alucinante. O sea que estamos bajo un yugo total, la tecnología, todo el día con estas porquerías encima, estos teléfonos. Me parece, en fin, la humanidad ha perdido el norte. Y yo para acabar, te quiero hacer una... Me gustaría que me dieras tu opinión, porque antes hemos empezado a hablar del tema de toda esta, la ley, todo los podemismos, ¿no? que hay. Yo me había ido de fiesta de joven con amigos míos que eran trans, gays, lesbianas. Nos lo habíamos pasado fantásticamente bien. Siempre había habido un respeto increíble. Es verdad que había algún desalmado. Recuerdo un crimen en Barcelona muy conocido en el cual se le llega a patear la cabeza a un trans y a una prostituta y se les llega, bueno, en fin, un desastre. Pero a mí lo que me parece muy mal, y quiero tu opinión, yo te voy a dar la mía, que me parece es algo que va muy en contra de las mujeres, es que hoy en día un hombre, y tú aconsejabas, ¿no? Oye, todo el mundo que se vaya a cambiar el sexo, porque es verdad, va a tener una serie de ventajas que siendo hombre no va a tener. A mí lo que me parece muy bestia, yo no sé si es así exactamente, y me vas a corregir si no es así. Yo voy al registro civil, me cambio el nombre, al cabo de 3 meses, yo voy, bueno, me cambio el nombre, me cambio el sexo, digo que a partir de ahí soy una mujer, me continúo llamando Artur porque Artur me gusta, me encanta, me apasiona mi nombre, me llamo Artur Oms Fernández, pero a partir de ahí soy una mujer. Y como soy una mujer y no me he cambiado el nombre, ni me quiero operar porque me siento mujer, luego hay casos de que se cambian el sexo y se dan cuenta de que son lesbianas, que estos son los que más me gustan a mí, de casos, ¿no? Hombres que se cambian el sexo, se van a mujer y ahora se dan cuenta de que son lesbianas. O sea, volvemos a la ficha de salida, ¿no? A la casilla de salida. Yo ahora me he cambiado el sexo, 3 meses voy a recoger mi nuevo DNI, soy Artur Oms Fernández y, como ya soy mujer, ¿alguien me puede impedir a mí, Francisco José, irme a una piscina y meterme en el vestuario de las mujeres con todos mis atributos masculinos? Obviamente no. Obviamente no. Vamos a ver, tú eres una persona que tiene sexo femenino con todas las características legales y los atributos legales inherentes a este. Pues a mí me parece, y yo te quería preguntar lo primero, si esto era así, y ahora te voy a dar mi opinión. Tienes a a mí una me persona parece que es la que... bochornoso. El origen de todo esto está en Judith Butler. Judith Butler, que hace poco la han invitado aquí a España y que ha estado por aquí dándose una vuelta, que es la persona que ha ideado en gran medida y ha impulsado toda esta teoría de género, que no es lo mismo que el feminismo. Que es importante que se entienda. Toda esta gente ha entrado como un caballo de Troya metidos en el tema del feminismo, pero el feminismo no es lo mismo que la ideología de género. La ideología de género viene a decir que nadie puede decirte a ti lo que tú te sientes y que lo que tú te sientes es aquello que tú eres. Y por lo tanto, a mí me parece genial que la gente se piense que es lo que quiera. Sí, yo no tengo problema. Antiguamente, y los chistes lo veíamos, cuando una persona se creía que era Napoleón, la encerraban. Ahora no, ahora dejan suelta. Bueno, pues si tú quieres creerte que eres Napoleón, fantástico. Lo que no me puedes exigir es que yo te llame Su Majestad Imperial. Claro, Es decir, ahí está. el que mi percepción de la realidad suponga la imposición a un tercero de lo que yo me creo y lo que yo soy. No, tú te puedes creer lo que tú quieras, pero no me lo puedes imponer a mí que yo asuma tu creencia. Si tú te crees que eres una mujer, pues no tengo inconveniente.
fantástico. Ahora bien, eso significa que, porque estamos llegando al dislate de que cómo viven las mujeres trans el hecho de no tener regla. Bueno, eso es un artículo publicado antes de ayer. Pero claro, tampoco se te olvide de una última parte que no hemos tocado, que es igual de fundamental. Toda esta ideología que ha sido impuesta legalmente, que no se puede discutir, existe el mandato legal en España de juzgar con perspectiva de género. Cuidado, existe todo un entramado jurídico legal que impone una ideología. Pero si tú lo cuestionas, si se te ocurre y se te pasa por la cabeza decir esto no es así, existe otra parte del Código Penal que también se ha incorporado y que surgió en la Liga Antidifamación en Estados Unidos, que son los llamados delitos de odio. Si tú cuestionas esto, la respuesta del Estado es esta. Delito de odio. Delito de odio. Por lo tanto, ya no es solamente que tú tengas una creencia y otra persona tenga otra diferente o contraria. No existe la posibilidad de discrepar. No, sí. Tu opinión queda anulada. No, reprimida. Reprimida. Ejemplo. Mira, vivimos en unos tiempos en los que claro, yo llegué a la informática y a Internet y a todo esto cuando aquellos routers hacían ruido y existía MS2. Y Windows todavía acababa de nacer el Windows 3.11 para trabajo en grupo. Entonces Internet era un lugar virgen donde existía una libertad absoluta. Bien, el poder fue perfectamente consciente de eso. Y automáticamente se han dedicado a regularlo, estabularlo y controlarlo. Por eso hoy día, en este momento, hay dos cosas que también vuelven a ser un verdadero peligro para el poder constituido. Uno es la inteligencia artificial y el otro es el Bitcoin. No las criptomonedas, el Bitcoin. ¿Por qué? Porque hacia lo que caminamos en breve, y en gran medida la pandemia ha sido un momento de reseteo de ello, es hacia la desaparición del dinero físico, con lo cual, en el momento en que desaparezca el dinero físico, se te podrá decir, mire, usted tiene que gastarse el 10% de sus ingresos en ocio y si no lo hace, se lo restamos de la cuenta. Es decir, el control será absoluto. Ha aparecido el Big Data, con lo cual el Big Data significa que tienen una capacidad de predicción y tienen una capacidad para controlarlos fuera de lo común. Y las nuevas tecnologías que inicialmente parecían ser, ya no son tan nuevas, que parecían ser un paraíso de libertad, pues ahora mismo en lo que se han convertido es un verdadero peligro para la libertad de las personas. Y no hablo de libertinaje. Cuando hablo de libertad no hablo de libertad para cosas raras. Mira, te hablo de libertad para poder leer a Agatha Christie. Porque yo me leía a Agatha Christie una novela, me las leí todas de adolescente. Una de ellas era 10 negritos. Ya no puedes comprar la novela que se llama 10 negritos, porque es un lenguaje ofensivo. Entonces ha surgido el fenómeno también en paralelo de la cancelación cultural, como forma de censura, de muerte civil. ¿Qué es lo que más teme un personaje público a día de hoy? Que lo cancelen, porque automáticamente pierde cualquier proyección. ¿Qué es lo que a mí me da la libertad de decir lo que me da la real gana? A mí la libertad me la da el hecho de que no trabajo para nadie. Yo dependo de la confianza que le merezco a las personas que me contratan por mi competencia profesional. Como ellos son los que me pagan, no me paga la administración, no me paga una empresa, no me paga nadie, pues lógicamente eso es lo que me hace tener la libertad de decir lo que me da la gana. Sigo siendo analista político en Russia Today por una razón muy sencilla, porque me da la gana.
y lo sigo poniendo en LinkedIn y me quedo nuevo. Cuando hay mucha gente que ha corrido a esconderse, en América no, en Hispanoamérica no, pero aquí en Europa han desaparecido todo el mundo como vamos. ¿Por qué? Pues porque la censura sobre el tema de la guerra de Ucrania está siendo feroz, como no se había visto otra. Yo sigo Sputnik News, o sea, yo no me escondo jamás de todas Cuidado, las cuestiones. Hay que tener siempre las dos visiones, las dos. Yo no estoy diciendo con esto que yo suscriba completamente una posición o la otra, no. Suscribo básicamente aquella posición más que esta, porque aquella posición reivindica los valores de la comunidad. La familia, las tradiciones, la protección de los niños, la protección del concepto de patria, de comunidad, y todo eso es lo que se opone de forma absoluta frente al globalismo norteamericano y las grandes corporaciones y el complejo militar e industrial. No porque yo tenga ninguna habilidad nostálgica comunista o porque piense que... No, sencillamente es una cosa tan sencilla. Yo me he dado cuenta, después de mucha vida y de muchos años, que al final de este mundo uno se lleva nada más que una cosa, que es la capacidad que ha tenido para amar a los otros. No te queda nada más. Los afectos. Y con los afectos es la gente cercana, los que son como tú, mis hijos, mis amigos, el lugar en el que he crecido. Y esas son cosas que merece la pena que sean protegidas. Cuidado, pero no para mantenerlas estáticas y como si fuesen fósiles. No. Sencillamente para mantenerlas vivas y en permanente adaptación y cambio, pero no perversión, no para pervertir su naturaleza. 3 señores con 2 niños y 2 perros no son una familia. No, la familia está formada por un hombre, una mujer y los hijos que pudieran tener, tienen o tendrán. Porque si no tienen hijos porque no pueden, también son una familia. Es decir, hay un compromiso familiar, una vocación familiar. Y tú tienes una vocación con las personas que tienen una herencia compartida. Se puede entender a los habitantes de la península ibérica a unos desligados de los otros. Decía Camões, cuidado. Castellanos, de españoles nada, que españoles somos todos. ¿Por qué? Porque los portugueses también eran españoles. Los castellanos eran como los portugueses, unos más. Bueno, pues eso pasa. Yo, por ejemplo, que pertenezco a la Asociación Wagneriana desde que se creó de Barcelona, pues no puedo entender. Yo recibo la revista de la asociación desde siempre en catalán y en castellano. Y si me quitas una de las dos, me mutilas. Claro, ahí está. Es que la diversidad es lo más interesante de todo. No hay que castigarla. Uno de los escultores que más he admirado es Joan Gimona, por ejemplo. Y el mejor escenógrafo de la historia que hemos tenido aquí en España ha sido Mestres Cabanes, Josep Mestres Cabanes. Entonces, el quitarme lo catalán como el quitarme cualquier otra cosa es quitarme una parte de lo mío. ¿Cómo me vas a quitar a Rosalía de Castro? Claro, eso está claro. Además, fíjate en una cosa, mira, si en esto coincidimos plenamente. Yo siempre he pensado, ostras, mira, sí, Cataluña, País Vasco, todas las comunidades autónomas forman parte de España, evidentemente, y cada una tiene su encanto y evidentemente pues hay que visitarlas, hay que conocerlas. Andalucía es precioso, a mí me encanta. Cataluña es muy bonito, me encanta, además lo tengo muy cerca. Fíjate, una cosa que me molesta mucho en España es que todo esto es un centralismo malentendido desde Barcelona o desde Madrid o desde cualquier otro sitio. ¿Cómo es posible? Malentendido no, perdona. Manipulado desde el independentismo. Disculpa. Y desde el no de independentismo. Hay una manipulación bestial, pero pues, bestial. De los separadores y de los separatistas, de los dos. ¿Cómo es posible que yo en Madrid tenga más facilidades para aprender alemán que catalán? Eso no está bien, claro que no. Pero vamos a ver, es que no tiene sentido. Es decir, es que el catalán es una riqueza, como el gallego, como el vasco, es una riqueza cultural de todos. Entonces, lo que no podemos permitirnos es que Internet acabe con él. Ni más ni menos.
Claro, entonces tenemos que proteger el catalán o tenemos que proteger el gallego. Y eso no pasa por machacar a nadie en ningún sitio ni impedir a nadie que se eduque en una otra lengua. Pero tenemos que hacer todos los esfuerzos del mundo para no empobrecerlos. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, al final tenemos un patrimonio cultural que es lo que hay que preservar. Y tenemos una riqueza y unas autonomías en España. Oye, mi madre es gallega, mi padre es catalán y algo de sangre española corre por mis venas, ¿no? También, sí, todo y que yo soy andorrano, nací en Andorra y evidentemente pues soy andorrano, ¿no? Pero una parte porque oye, también para mirar hacia el futuro tienes que mirar hacia el pasado. Eso recordar de dónde vienes tú y dónde vienen los tuyos. Es que eso, el crimen nos permite ver eso que tú dices. Cuando tú analizas un crimen, como hablábamos hace un rato, el de la vampira del Raval, te estaba explicando de dónde venías. Claro, sí, exactamente. Calle Picalqués, número 3 bis, que es donde vivía mi abuela. El crimen es un hecho que la crónica negra bien hecha abarca la crítica social completa. Abarca la economía, la sociedad, la religión, la política. Lo abarca todo. Mira, ¿sabes lo que más me gusta de tu podcast? Que no haces discursos. Joder, ni moralejas. De vez en cuando me toca. Y eso tú no sabes. Bueno, yo cuando oigo otros podcasts, que si la vida, que si disfruta, porque si tienes que hacer. Y te dan media hora de consejos al principio, media hora de consejos al final. Y toda esa cantidad de moralejas. Y que luego es como la pasta de dientes, que el 99% es excipiente y principio activo hay un 1%, y dices, bueno. Por eso muchos. A veces empiezas a leer o a escuchar ciertos podcasts con esa, ¡ay, qué bien!, ¿no? Un podcast nuevo, venga, vamos. Y dices, no, definitivamente. Se hacen más de 40 en la actualidad, ¿eh? Y a día de hoy, el Día de Autos compite con los mejor financiados, los más profesionales y los, si se quiere, que más empaque técnico tienen detrás. Crims está muy bien. O sea, es un podcast catalán que está muy bien. Yo lo sigo y me encanta, pero es lo que decíamos, ¿no? No sé, yo agradecerte. Crims tiene una diferencia con el Día de Autos. Está hecho con una cantidad de dinero muy importante. Ah, sí, eso está seguro, ¿no? Segurísimo. Es decir, en el Día de Autos no nos podemos permitir viajar al Alto Adigio italiano para poder hablar con la familia de una víctima. Es decir, está claro. No tenemos... mira, a mí me han ofrecido en 2 ocasiones hacer 2 docuseries para televisión. Y las 2 he dicho que no. En una, porque yo no era conveniente, querían que lo presentase un periodista muy conocido de sucesos, y yo no era conveniente por estar en Russia Today. Y en el otro, porque la gente que lo iba a hacer eran gente que pretendía mantener unos corsés ideológicos y yo no estoy dispuesto a que me impongan ningún tipo de corsé ideológico ni de izquierda, ni de derechas, ni de religiones, ni de nada. Es decir, esto es lo que hay. Y además, cuando tú dices la verdad, te metes con todo el mundo. Porque todo el mundo tiene un muerto en el armario. Esto es como la gente que dice que en la guerra civil en España los malos eran unos. Pero no, los malos eran los dos. Aquí hubo gente buena y hubo gente mala en todas partes. Y claro. aquí hubo de todo. Entonces, yo estaba en Belchite y están los dos bandos. Y desgraciadamente, a fecha de hoy, Francisco José, aún continúan familias enteras sin hablarse. ¿Quién era el bueno? Pero si los dos pedían la bendición de Dios antes de ir al campo de batalla. O no, pero el caso es que, vamos a ver, que tenemos que ser conscientes de que los blancos y negros no existen. Existen las infinitas gamas de grises. Y los matices son importantes. Y el crearse las propias opiniones. Por eso la gente cuando dice, me llama una cosa o me llama otra, o tienes una idea o tienes otra, que no. Que yo no tengo una ideología que acabe en ista. Mira, yo estoy rodeado ahora mismo aquí, en mi despacho tengo 4.000 libros, pero en mi casa tengo 10.000. Y he leído muchísimo.
Y al final he ido pasando por distintas etapas, pero al final me he convertido en una persona que tiene unas opiniones que son mías, que no las he tomado de ningún contertulio, que no hay un ideólogo que yo suscriba, que no hay un político que yo diga, este es el mío. Y eso me hace coincidir con unos en unas cosas y con otros en otras. Pero me hace, sobre todo, lo más importante para mí, ser yo mismo, ser libre. Por eso me gusta tu podcast. El Día de Autos. Francisco José Fernández Cruz Sequera. ¿Dónde encontramos tus libros? Bueno, pues mis libros fundamentalmente los tienen en Amazon, que es el modo más rápido. Hay libros que son los de la colección del Día de Autos, que son Vamos por partes, historias de descuartizadores, Casos fríos, que lo tienen aquí, en el que hablo de casos que no se han resuelto. La fría sombra de la muerte, que es el que menos se ha vendido, quizá porque es el más truculento en la portada, que es un tipo malísimo de cine, pero que son asesinos, los típicos asesinos sin alma ni conciencia. Igor el ruso, el caníbal de Albacete, gente así. Luego tienes crímenes esotéricos españoles que se mueven alrededor de los exorcismos, el vudú, el candomblé, las sectas, y que parece que es una cosa muy rara, pero que es mucho más frecuente de lo que parece. Y por último, el de quién puede matar a un niño, historias de asesinos de niños, que un poco reivindica que todos los niños son iguales y que hay asesinos de todo tipo y que todos ellos han matado niños. Y ahora en breve, antes del verano, saldrá una segunda parte más extensa que la primera, pero sin las sentencias judiciales, porque mucha gente me ha dicho que no le interesaban lo más mínimo y que no las entendían, que sea Vamos por partes 2, nuevas historias de descuartizadores. Y que espero que estamos en abril, pues que en finales de mayo o junio, antes de que acabe la temporada, esté ya a la venta en Amazon. En Amazon tienen mi perfil como autor. Si buscan mi nombre, Francisco José Fernández-Cruz Sequera, sale mi perfil como autor y salen pues, los libros de Crónica Negra, o salen el manual para amantes desengañados, que no tiene nada que ver con esto, o salen los volúmenes del movimiento cristiano sionista, o crónicas del austericidio, o bueno, pues un montón de libros más que he ido publicando. Dejaremos aquí abajo los enlaces a Amazon, a tu página de autor, a tu podcast, a tus redes sociales y, por favor, seguirle, suscribiros a su programa. Tengo que decir que con mi mujer, llegada la noche, cuando suena la campanita, y esto es tal y como sucede, nos ponemos ahí la tablet, escuchamos el programa y a mí me sucede algo que es tremendo, que al día siguiente me lo tengo que volver a escuchar porque me he quedado frito, ¿no? Eso me lo dice todo el mundo, que la gente se queda dormida, eso es porque debe aburrir muchísimo. No, yo porque llego, al final del día, llego cansado, tú como comprenderás, 4 hijos, 2 perros, 3 gatos, etcétera, etcétera. Llego al final del día cansado, ¿no? Pero sí que es verdad que al día siguiente me lo vuelvo a escuchar y a veces te vienen reminiscencias, ¿no? De que en aquel medio sueño, pero medio consciente, has ido escuchando el programa y bueno, la verdad es que es todo un placer. Y sobre todo, Francisco José Fernández Cruz Sequera, te tengo que agradecer tu disponibilidad, tu accesibilidad. Porque muchas veces, ostras, pues hablas con alguien y parece que estés hablando con el mismísimo Jehová, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y no es tu caso, ¿no? O sea, en tu caso es, ostras, pues mira, siempre has sido muy accesible y eso pues es de muy agradecer porque hay personas que se creen prácticamente divinidades y eso pues para mí a veces también me impacta, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias. Eso, Artur, solamente le pasa a la gente importante y yo no lo soy. Entonces, hablar conmigo es como hablar con cualquier otra persona. Entonces, ¿qué sentido tendría que yo me colocase en una posición distinta a la de un tipo corriente? Al fin y al cabo, aunque sea más viejo, sigo siendo un chico de barrio. Y todos somos corrientes, ¿eh? Todos somos corrientes, todos comemos, meamos y pero lo que haga falta. Curioso, porque era un chico curioso, pero sigo siendo un chico de barrio, que ha vivido cosas, que ha pasado por cosas, que fui escolta en la Casa Real, que estuve en el grupo antiterrorista, que fui de los que crearon la UCO, de los primeros 20 que hubo en la UCO, que he hecho 1000 cosas en procesos judiciales, que he hecho de todo, pero que a la larga, al final sigo siendo, pues como todo el mundo, alguien que quiere llegar a final de mes
y que le quieran, como es normal. A mí lo que me fascina de tu trayectoria es que una persona con 16 años, que entiendo que si te vas al ejército, automáticamente dejas los estudios. Y con todo y con esto, eres abogado, tienes no sé cuántos másters. O sea, la gente no es consciente, no sé si estudiaste mientras trabajabas, pero si fue así, yo os puedo decir que yo he hecho 2 posgrados y he sudado sangre, sudor y lágrimas para acabarlos. Y no imagino lo que es hacer una carrera y varios másters trabajando. O sea que tiene que ser algo de unas dimensiones prácticamente bíblicas, con lo cual máxima admiración. Y siendo máximo. que tengo 3 hijos. Y tienes 3 hijos. Oye, te gano, ¿eh? Aquí sí que te gano por uno, ¿eh? Pero que yo recuerdo estar haciendo el máster con mi primer hijo en brazos. Madre mía. Entonces, y estarme estudiando el máster para por la tarde. Y trabajando, no ha habido... Pero vamos a ver, era pobre y como chico de barrio pobre no había muchas opciones. No, en aquella época el hijo de una viuda no tenía tampoco demasiadas posibilidades. Entonces, bueno, yo empecé ahí y cuando terminé con el ejército hice de todo. Yo he sido mozo de almacén, he descargado camiones, he sido dependiente de comercio, vendedor. He hecho muchísimas más cosas, no solamente la vida militar o ser abogado. Y sé lo que es ser un mozo de almacén en el barrio de Salamanca y sé también lo que es que te peguen 7 gorrazos para entrar en un restaurante caro. Pero sigo siendo el mismo. Pues eso es lo que se agradece, Francisco José, de verdad. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer gracias. estar en tu canal, en Misterios Universales. Espero que la gente entienda que el Día de Autos no pretende nada más que trasladarles una realidad cercana y que se suscriban, que si pueden que apoyen el podcast porque el podcast es deficitario y evidentemente llevo años soportando yo el coste económico y no está siendo fácil y que los libros están ahí, que es una forma también de... A mí por lo menos me encanta que me digan lo que les parece. Lo que no soporto es que me falten el respeto, que eso ha sido una cosa muy frecuente, porque en las redes sociales ya sabes que es así. Pero sí. Que a mí, yo nunca tuteo a nadie, ya lo sabes, siempre a todo el mundo lo trato de usted de entrada. No me gusta que me tuteen una persona si yo no se lo digo. Trato a todo el mundo con respeto, trato a todo el mundo con consideración, por mucho que no piense como yo. Respeto, escucho a todo el mundo y yo expongo con mi mejor intención lo que yo he vivido o lo que yo he visto. E insisto, sin pretender imponerme. Y eso es lo que la gente tiene que hacer cuando escucha el Día de Autos. Que un día verán que me he metido con unos, otro día con otros, un día he dicho la verdad de unos, otro día la verdad de otros, pero que no, el podcast no va dirigido contra nadie, por ningún motivo, solamente cuenta la verdad. No, y esto soy testigo porque muchas veces tú has criticado ciertas actuaciones de la Benemérita diciendo, oye, pues esto fue chapucero y lo has dicho claro, no, clarísimo. O sea que, y eso es, bueno, para mí es muy encomiable. Yo solo tengo 2 libros tuyos, pero te puedo asegurar que voy a comprar los otros, lo voy a hacer de forma inmediata. Y voy a esperar con mucha ansia este segundo volumen del Vamos por Partes, que, oye, el título del libro es magistral, ¿eh? Fíjate, el que mejor se ha posicionado fue un libro anterior a la colección del Día de Autos, que está entre los 10 libros de cine más vendidos en España, que es Crímenes de Cine. Son crímenes que han tenido película. El asalto al tren expreso de Andalucía. ¿Por qué? Porque el cine te cuenta cómo una sociedad digiere el crimen. El crimen del expreso de Andalucía no es lo mismo en la película protagonizada por Vicente Parra, en la que no se habla de drogas, no se habla de homosexualidad, uno de los asesinos no es hijo del coronel de la Guardia Civil, ayudante de Primo de Rivera, y además no te cuenta que ese es el origen de la legislación antiterrorista. Y en el segundo, que ya es en plena transición, justo en lo que se hace hincapié es en todo eso. En la homosexualidad, la drogadicción y en la condición militar del padre y el talante autoritario. ¿Por qué? Pues porque la sociedad había cambiado. El crimen era el mismo, pero el cómo estaba dispuesto a aceptarlo no. Desde luego, muchas veces la historia la vemos siempre desde la visión del que nos la cuenta y si ahondáramos un poquito más, recuerdo siempre cuando fui a Egipto al templo este de Abu Simbel,
donde se veía a Ramsés no sé qué derrotando a sus enemigos en una batalla, la batalla de Cádiz, que nunca tuvo lugar, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, la historia nos la cuentan siempre de una manera en la Claro, cual no tenemos toda es perspectiva. que una cosa es la historia y otra el relato. Y quien se adueña del relato, se adueña de la historia. Así es. Muchísimas gracias, Francisco. Un abrazo, José. Arthur, y un saludo para todos tus oyentes, tus seguidores del canal, y espero que tengamos ocasión de volver en esa segunda ocasión. En todo caso, y desde aquí, pues desearles lo mejor y que les espero en el Día de Autos, como siempre. Muchas gracias.